Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. La actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender qué pasa y adelantarse a lo que viene. Precisiones. Conducen Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. Muy buenas tardes, arrancamos ahora con Precisiones, este programa que hacemos todos los miércoles en esta edición 2026 de 15 a 16 horas por esto que es AM 1220 Ecomedios, una radio que la pueden ver por YouTube y que la pueden seguir por todas las redes sociales, nos pueden buscar ahí. Agradecemos a Javier Martínez, que está ahí en la operación técnica y que hace posible que nosotros estemos en el aire. Y en un ratito seguramente vamos a contar con la participación de Pilar Wolfert y con la columna de Lola Lustalot, que participa también todos los miércoles. Un miércoles donde encuentra el gobierno todavía asimilando lo que fue la gigantesca marcha de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Argentina el 24 de marzo de 1976. Una marcha que fue la más importante que uno tenga presente en Buenos Aires y que se repitió en las principales ciudades del país. Fue sin duda de la dimensión que no esperaban ni siquiera, creo yo, los organizadores. Hasta unos días antes no había clima de movilización, no había mayor discusión en los medios, no había participación de los organizadores en los programas y en los streaming, convocando, llamando, dando el debate de qué era lo que iba a pasar el martes en la calle. Y sin embargo, de un momento a otro, la sociedad decidió que era momento de expresarse y que la defensa de la democracia era una bandera lo suficientemente transversal como para poder hacer esto, ¿no? Poder expresarse, salir a la calle, manifestarse sin tener que asumir el costo de estar de un lado o del otro de la grieta. Y digo esto porque la defensa de la democracia en Argentina es bastante amplia, es bastante transversal, es bastante representativa de todos los sectores sociales. Están todos metidos ahí adentro. No, no son los radicales o los peronistas, no son los de izquierda o los de derecha, no son los que tienen trabajo, los que fueron quedando excluidos. Estamos todos detrás de esta defensa a las instituciones democráticas. Y la masividad de la manifestación de ayer tuvo un anticipo el lunes, cuando, convocados por la Garganta Poderosa, se hizo esa vigilia en Plaza de Mayo, colmada de público que fue a ver los debates políticos y que fue a ver también a expresiones artísticas. Y eso fue como un despertar que ahora estará en la capacidad del gobierno de entender qué es lo que se manifestó ayer en las calles y en la capacidad de la oposición de ver si eso es la primera expresión de un descontento más amplio que se puede trasladar a las
a las medidas económicas, al plan económico y a la exigencia de una corrección al rumbo que tomó la administración de Javier Milei. Y para que eso suceda, bueno, seguramente va a ser interesante ver si desde sectores de la oposición se sigue instando a la movilización popular, por ejemplo, el 1 de mayo, fecha que se conmemora el Día del Trabajador, y que puede ser una buena fecha, un buen motivo también para juntarnos transversalmente los argentinos y expresar esta necesidad de eh, o cumplir con esta necesidad de manifestarse en un clima donde el descontento parece ir ganando a quienes respaldan esta experiencia de gobierno. Y estará en el gobierno, por supuesto, la capacidad o de corregir o de tomar nuevos rumbos o de simplemente explicar e insistir ante la sociedad por qué va por acá y de lograr renovar ese apoyo que fue tan importante en la primera etapa de gestión, que le costó mucho poder ratificar en las urnas con un triunfo que no se esperaba, un triunfo bastante sorpresivo, pero a la vez extremadamente contundente, que surgió, después puede uno entrar a discutir si fue el temor que se despertó en gran parte de la sociedad a lo que podía venir si el triunfo no ganaba, a la crisis económica con la que Donald Trump amenazaba a los argentinos que se iba a desatar si no votaban por Milei y todas esas cosas. Habrá que ver si fue uno u otro los motivos. La cuestión es que lo obtuvo ese respaldo y que ahora parece estar perdiéndolo, o por lo menos parece no tener la misma contundencia que hace muy poquitos meses. Una medición que uno lo ve reflejada en estadísticas como la que hace la Universidad de Itela sobre confianza del consumidor, confianza en el gobierno, confianza en el presidente. No hay ninguna de esos informes que fueron los que utilizó el sistema económico para apostar muy fuerte al triunfo de Milei. Había una lectura en muchos sectores económicos que trazaban una relación directa entre la confianza del consumidor y el nivel de votos. Y esa confianza del consumidor, que era tan alta en octubre del año pasado y que se reflejó en ese voto al presidente, es el que ahora, o es la que ahora está cayendo ya por 2 meses consecutivos. Y detrás de esa caída de la confianza y detrás de ese que expresa ese descontento, está, uno percibe la bronca, la indignación que está generando esta crisis económica que se extiende con caída de los ingresos del conjunto de la sociedad muy fuerte, con salarios de convenios que son los que suelen tener la mejor capacidad de negociación, perdiendo sistemáticamente frente a la inflación, con empresas que cierran y que generan trabajadores desocupados a un ritmo tan grande que ya el sistema de aplicaciones no logra absorber, para ofreciéndoles un ingreso alternativo vía el manejo de bicicletas, motos o automóviles. Entonces, esa situación de percepción de un mal momento económico, aunque no se traslade a la inestabilidad cambiaria, está así alimentado por la aceleración del proceso inflacionario que se viene registrando. Y esa aceleración encontró un nuevo motor en la guerra que inició Estados Unidos e Israel atacando a Irán en Medio Oriente, y que llevó el barril del petróleo por momentos arriba de los $110. Hoy está por abajo de los 100, estaba rondando los $90 el barril Brent,
92, 94 en algunos momentos de la jornada, en la expectativa de que la guerra dure menos de lo que parecía la semana pasada, de que sean ciertas las declaraciones del presidente Donald Trump, de que está muy cerca de llegar a un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades con las autoridades de Irán. Pero todavía nada de eso se vio reflejado en una decisión de las empresas de retrotraer precios, especialmente de las petroleras, que subieron muy rápidamente el precio de los combustibles, 12 hasta 15% en estas últimas 3 semanas, y del resto de los precios de la economía, que también se incrementaron en forma significativa, especialmente los alimentos, que tienen el impacto directo del alto costo de los insumos que va a requerir el campo para la nueva cosecha, y que no solo se dispararon en precios, sino escasean en cantidad por las dificultades para producirlos en Medio Oriente, y si lo producen, para sacarlo por el famoso estrecho de Hormuz. Bueno, esta es una forma de ver, de analizar, de contextualizar qué vimos ayer, o qué desde este programa analizamos que sucedió ayer en las calles. ¿Por qué esa masiva manifestación de la gente, esa decisión de salir, esa decisión de expresarse, esa decisión de caminar sin banderas? Porque es cierto que hay grandes columnas de partidos políticos y grandes columnas de organizaciones de derechos humanos, pero lo que ayer se vio en la calle fue la presencia masiva de argentinos, argentinas, de adultos y niños, de jóvenes, caminando sin una bandera, caminando libremente, diciendo: estamos acá expresando nuestros respaldos a las instituciones democráticas argentinas, estamos acá diciendo que defendemos la libertad de disponer de nuestros futuros, estamos acá diciendo que queremos ser siempre tratados con la verdad, con la justicia en la mano, y que no queremos volver a etapas oscuras de la Argentina. Y esto no tiene que ver solo con la posibilidad de que se concrete un golpe de Estado, sino con la posibilidad de que el gobierno tome derivas más autocráticas o más autoritarias, como muchas veces sus voceros dejaron trascender que le gustaría al presidente Javier Milei, quien no cree que el país necesite un parlamento, y quien no cree que el país necesite una alternancia de partidos políticos, que cree en el partido único y en el presidente eterno, sin necesidad de someterse a elecciones. Ayer los argentinos entonces dijeron no a todas esas locuras que se tejen en algunos despachos, y que definitivamente la sociedad no quiere transitar. Veremos a partir entonces de esta expresión de las calles cómo va avanzando las próximas semanas, tanto desde el gobierno en la interpretación de esta movilización, y tanto desde la oposición en la capacidad de convertir una manifestación, la más importante sin duda de este siglo, en la base de una alternativa de poder. Pasamos ahora entonces a la tanda y enseguida volvemos. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene. Precisiones. Con la conducción de Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido de un tiempo lejano. Hola Fernando, Pili, ¿cómo andan? Hoy les hablo desde Estados Unidos, porque estoy cubriendo uno de los eventos más importantes del mundo para el sector energético. Estoy en el CERAWeek y es conocido como el Davos del gas y del petróleo. Acá en Houston se juntan todos los años los CEOs de las petroleras más grandes del mundo, funcionarios, bancos, fondos de inversión y también algunas empresas tecnológicas que se están empezando a meter fuerte en el negocio energético. Entre las personalidades que pudimos escuchar hasta el momento estuvieron el CEO global de Shell, el CEO de Chevron, que destacó mucho el potencial de Vaca Muerta. Estuvo Paolo Rocca, que dijo que una empresa no puede depender únicamente de un solo país. También habló Daniel González, el secretario de Energía y Minería de la Nación, quien adelantó que el gobierno espera entre 15 y 20 proyectos más que se adhieran al RIGI hasta julio de 2027. Y por último también hablamos con Horacio Marín, el CEO de YPF. El evento se está dando en un contexto bastante difícil para la industria. ¿Por qué? Porque la guerra en Medio Oriente está complicando la provisión energética de absolutamente todos los países del mundo. Y eso cambió mucho el eje de las discusiones. Hoy la gran preocupación que se está repitiendo entre empresas, entre los auditorios, es cómo cada país, cómo cada gobierno garantiza el abastecimiento energético de su propio territorio. Porque cuando el escenario internacional es inestable, el problema deja de ser particularmente de un país y pasó a ser un problema sistémico y mundial. Están todos preguntándose lo mismo. Y una de las ideas que más se repite en el evento y más se señala como una posible salida es la necesidad de diversificar los proveedores de energía. ¿Qué es esto? Esto es una gran posibilidad para la Argentina. ¿Por qué? Porque por su ubicación y por la calidad de sus recursos naturales, la Argentina tiene todo el potencial para convertirse en un proveedor seguro y lejos de los conflictos calientes. Además, otro de los temas que se destacó mucho en la Argentina, además de Vaca Muerta, son los proyectos de GNL, porque en esta idea de diversificar tanto el origen como el contenido de la provisión energética, Argentina tiene todo, tiene petróleo, tiene gas y tiene muchos, al menos 3 hasta el momento, proyectos de GNL muy focalizados en la exportación. Entonces, ¿qué es lo que veo como conclusión de estas 3 jornadas, que todavía quedan otras 2 jornadas más y que vamos a seguir hablando un poco de esto? Es que Argentina, puntualmente, vuelve a aparecer en el radar de las grandes petroleras del mundo. Y no es como un potencial, sino como un país que ahora empieza a ser visto como parte de la solución a este problema que está complicando el mapa energético global. Hasta acá llegamos hoy desde Houston y nos reencontramos la semana que viene ya de vuelta en Buenos Aires. Les mando un beso. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld.
Bien, después de la columna de Lola, volvemos con Precisiones. Este programa que hacemos todos los miércoles de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220, con un día donde parece que vuelve el calorcito, ¿no? 26 grados, uno mira, observa el termómetro, observa el servicio meteorológico y se espera lindo tiempo para las próximas jornadas, sin opción, sin pronóstico de lluvia en los próximos días, así que el veranito que parecía haberse ido está como con ganas de quedarse un tiempito más por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No vamos a decir en todo el país porque siempre hay alguna posibilidad, pero no hay pronóstico de lluvia hoy, no hay pronóstico de lluvia mañana jueves. El viernes dicen los servicios que puede caer algún chaparrón. Esperemos que avancen las jornadas para ver cómo va evolucionando. Y hoy también se tiene que conocer la convocatoria que va a hacer la Secretaría de Finanzas a la licitación para renovar la deuda del Tesoro que vence este viernes. Son unos 8 billones de pesos que tiene que renovar y se está instalando la idea de que hay ya dos líneas de pensamiento marcadas dentro de la administración de Milei. La que expresa el propio presidente, bien dura, bien estricta, bien monetarista, considerando solo la inflación un problema siempre monetario y por lo tanto intentando controlar la cantidad de dinero en la economía para que en algún momento, nunca se supo cuándo, porque siempre van cambiando los meses que tarda a impactar en precios, pero entonces la línea dura monetarista del presidente, que va por la asfixia, la restricción, la menor cantidad de dinero posible dentro de la economía, y algunas líneas que empiezan a presionar dentro del equipo económico. No le queremos poner el nombre porque probablemente todavía no estén ni siquiera bien consolidadas, que quieren un clima de negocio, por un mejor clima económico, impulsar un poco más la actividad, generar un poco más de movimiento, aflojar esta restricción monetaria para permitir que el crédito se reactive y para permitir que la economía salga de este proceso recesivo que está atravesando, pero que todavía no encuentra, o por lo menos todavía no hay medidas o actitudes que la manifiesten. En la última licitación del Tesoro, cuando muchos creían que era una buena oportunidad para que la economía deje pesos en la calle y no se lo lleve todo, la Secretaría de Finanzas optó por renovar el stock del vencimiento y absorber un 10% más. Ahora que vencen estos 8 billones, vuelve a darse esa discusión. ¿Absorberá todo? ¿Absorberá más de lo que vence? ¿O dejará un poco de liquidez en la calle que empiece a mandar la señal de que el gobierno quiere un poco más de nivel de actividad económica? ¿Qué es lo que pasa entre una y otra idea? Bueno, entre una y otra idea está la cuestión inflacionaria. El gobierno cree que si afloja un poco la política monetaria, va a acelerar todavía más el proceso inflacionario. Un proceso inflacionario que, como se demostró en estas últimas semanas, no está vinculada a la cantidad de moneda que tiene la economía, sino a factores externos como el precio del petróleo y a factores internos por dos lados. Uno, por la siempre presente sensación de que no va a ser sostenible esta política cambiaria de un dólar barato, y por uno ya está empezando a observar un problema de costos, que van de costos fijos que van teniendo mayor peso sobre la formación de los precios en un contexto recesivo. Hay un nivel de costos fijos que las empresas tienen que cubrir
y que cuando caen las cantidades de unidades que vencen, se eleva el precio o el valor unitario de costo fijo de cada una de ellas. Es decir, si yo tengo un costo fijo de 100 y vendo 100 unidades, bueno, distribuyo 100 dividido 100 y le cargo un peso a cada unidad de mis costos fijos. Si yo tengo un costo fijo de 100 y vendo 80 unidades, bueno, ya voy a tener que subirle 1,20 pesos a cada unidad para cubrir solo mis costos fijos. Entonces, el gobierno tiene que empezar a observar qué es lo que está pasando con la formación de precios en un contexto de caída tan significativa de los volúmenes de venta que se sostuvo en febrero, según los últimos números que hoy difundió la consultora Essentia, que también releva los canales de consumo de venta vinculados al comercio minorista. Almacenes, mayoristas, supermercados, todo lo que tenga que ver con estas cadenas comerciales. Entonces, esta semana es la licitación de deuda del Tesoro y ahí sabremos si la línea dura del presidente, esa que se expresó en ojo con lo que haces cuando le habló al Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, en el discurso que pronunció en Nueva York, en el encuentro de Argentina Week, o se impone una visión más pro desarrollo de la economía y aflojan con esta restricción monetaria. Vamos a la tanda y media y ya volvemos con la participación ahora sí de Pilar Wolfgang. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene. Precisiones. Con la conducción de Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice, seguí compartiendo Precisiones, con la conducción de Fernando Alonso y Pilar Wolfeld. Muy bien, vámonos con Precisiones, este programa que hacemos todos los miércoles por Ecomedios. Recién ahí en la tanda se podía ver todas las redes sociales donde nos pueden seguir. Y ahora sí, presentando a Pilar Wolfer. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, un gusto saludarte. Hola, Fer, ¿cómo andas? Un gusto estar con vos otra vez. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Se sí, te te está escucho. moviendo? ¿Estás en una zona sísmica? Se movía el celular. Ah, bueno, estamos más tranquilos entonces. Hay tantas guerras Bueno. y tantos movimientos por todos lados que uno a veces toma recaudos. Bueno, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Fer, bien, gracias. Estaba escuchando recién todo lo que comentabas, ¿no? De la licitación y de la búsqueda de fondos del gobierno, ¿no? Y vos sabés que justo el gobierno está buscando a full un acuerdo con los ALEX y con los bancos para ver cómo logra que canalicen los fondos en dólares de la ley de inocencia fiscal, ¿no? La semana pasada hubo una reunión especial en la economía para hablar sobre
el FAL, ¿no? Este fondo que reemplazaría a la indemnización en el marco de esta reforma laboral que hizo el gobierno. Y ahora están tratando de ver, porque la gran intriga que tiene Caputo es por qué los bancos y los ALICs no lanzan instrumentos en dólares que sirvan al mercado para canalizar estos dólares. Y los culpa un poco de que la economía no se dinamice, que los dólares no entren en el circuito financiero. Entonces, bueno, la semana pasada hubo una insistencia en un evento público justamente de Caputo, y esta semana están planeando algunas reuniones y empezaron a llamar a varios ALICs y a varios bancos para ver por qué no dinamizan esto. Y la gran duda de Caputo es qué es lo que está trabando. Bueno, y me contaban en algunas entidades que el tema que tienen es principalmente, bueno, primero una viabilidad de los instrumentos, ¿no? Que no es tan fácil aprobar un instrumento si no sabes el origen de los fondos. Ellos dicen, por más que nosotros hagamos un instrumento, ¿no? Para invertir, ¿dónde? O sea, necesitamos garantizar que el origen de los fondos esté en línea con la regulación internacional, ¿no? Eso en los bancos. Y en los ALICs también necesitan que cierre el negocio, ¿no? Eso es lo que están viendo. Esto por un lado respecto de los fondos de la ley de docencia fiscal, ¿no? Como que está este ruido entre lo que el gobierno busca y lo que buscan los ALICs, o sea, los actores del mercado. Y por otro lado, otro problema que tienen respecto del FAL es que tienen mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con este instrumento, cómo va a funcionar, si realmente es a largo plazo o no. Hay muchas dudas sobre esto, entonces no están tan convencidos de participar en la implementación de este proyecto porque bueno, hay muchos grises en el plan, ¿no? Eh, y un poco esto tiene que ver con esto, plan del gobierno siempre de andar buscando parches para ver de dónde salen los dólares, ¿no? Creo que ahí es un tema que el gobierno debería resolver con un programa más serio de generación de dólares genuinos, ¿no? O sea, es que el gobierno insistentemente intenta captar no solo el stock del ahorro fuera del sistema que tienen los argentinos, sino fundamentalmente el flujo de, de esos fondos que se van generando con las actividades no declaradas. Es difícil decir actividades ilegales, por lo menos uno sabe que son actividades no declaradas a ARCA, el organismo recaudador. Pueden ser actividades lícitas, comerciales lícitas y simplemente tratarse de una evasión impositiva, o puede tratarse de fondos generados en actividades ilícitas, de dinero proveniente del narcotráfico, o dinero proveniente de cualquier otro tipo de delito, como o sea, el contrabando, el tráfico de lo que se trate. Y el gobierno, a instancia del presidente Javier Milei, dice: a mí no me interesa el origen de los fondos, una vez que se generaron, lo importante es que eso sirvan a la economía. Y los bancos no coinciden con esta lectura porque especialmente los bancos internacionales tienen un riesgo reputacional que no se quieren, que tienen que cubrir. Es muy gravoso para cualquier entidad de capitales internacionales ser acusados en un país del tercer mundo de estar siendo vínculo o vehículo para el blanqueo de capitales. Bueno, también porque hay que pensar que son organismos internacionales, no son organismos o sea, muchas empresas tienen operaciones internacionales y los juzgan por la operación global también, ¿no? A nivel por de supuesto, cumplimiento no van a normativo. decir, no, el Banco Santander o el Claro. Banco City no es el Banco de España, es el banco. No, señores, es el banco, es la entidad. El riesgo reputacional afecta a toda la entidad. Y es muy difícil que los bancos terminen participando de esto, salvo el Banco Nación, que está bajo el control del gobierno y que sigue los lineamientos del gobierno. Hay alguna otra entidad que también ha hecho publicidad, pero la sacó de circulación, la presentó, la impulsó unos días y después como que se corrió. E incluso las ALIC, que en las primeras jornadas habían hecho campaña diciendo traer los dólares, que nosotros te los aceptamos, tampoco tienen una actitud muy activa por estas jornadas. Así que esta apuesta del gobierno de apropiarse o de
obtener financiamiento en los dólares ilegales no les está resultando. No, también, Fer, hay que pensar que pronto, digamos, en unos meses o en unos años, en 3 años hay una nueva evaluación del Gafi más o menos, pero el trabajo previo de campo empieza antes, ¿no? Empiezan a trabajar este grupo de acción financiera internacional que revisa todo el sistema financiero y los ALEX también son estudiados por este organismo y el gobierno, bueno, ponerle que renueve mandato, pero termina en 2027 y después el próximo gobierno va a tener que mantener el lineamiento del Gafi para no entrar en ninguna lista que lo perjudique a nivel global para atraer inversiones y todo. Entonces, bueno, ahí hay un gran problema que el gobierno lo reduce a algo más micro, lo piensa como algo más micro, la necesidad del momento, pero no es tan así. Hay todo un contexto global en el que te condiciona. De la misma manera que todavía no ha logrado poner en funcionamiento el FAL, este fondo que vos describías recién, el fondo que financia los despidos en las empresas y que se va a integrar con una parte de lo que hoy las empresas tributan como aporte patronal sobre la nómina salarial. No hubo una reducción de la carga patronal, sino un desvío de esa carga patronal que hoy financia el pago de las jubilaciones y pensiones a este fondo que va a financiar el despido de trabajadores. Todavía no han logrado dar con la forma de instrumentar este fondo, por lo tanto vienen atrasados y necesitan este fondo no porque quieran que las empresas aceleren el proceso de reducción de sus plantillas de personal, sino porque necesitan utilizar esos fondos para financiar al Tesoro en un momento donde se está mostrando con una restricción muy, muy fuerte y un superávit primario que se les va achicando. Después te voy a contar algunos chismes de la reunión esta que hubo con los No, ALEC sobre el ahora. FAL. Es que ahora tenemos la entrevista. Creo que está Vamos. hablando en línea, pero si querés después te cuento algunos de los chismes que hubo, porque estuvo muy jugosa esa reunión y lo que notaron en los ALEX es que el gobierno no tiene ni idea de cómo seguir adelante con esto. Entonces vamos a conversar ahora con Araldo Montegú, que está en línea, ¿es así? Sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Araldo, buenas tardes, gracias por atendernos. Estábamos A mí también me conversando. interesaba el chisme. Ahora también quiero saber qué piensan las alitas. Y Es claro, bien, te la deja importante, picando es así. importante. Eh, Bueno, está, básicamente lo que decía, chicos, que no saben nada de cómo hacerlo, después desarrollamos. Bueno, está bien, me voy preocupado. Bueno, Araldo, estábamos conversando con Pilar sobre, primero, una cuestión que a mí me parece que va a ser central esta semana, que es el resultado de la licitación del Tesoro, si el gobierno va o no seguir con esta restricción monetaria o va a permitir aflojar un poco para que ver si se recupera el nivel de actividad. Lo que da la sensación que ya ni con liberar pesos uno puede mover la aguja porque intentar reactivar por la línea de los créditos del sistema financiero parece complicado con este nivel de incumplimiento, de irregularidad y con esta caída de ingresos. Pero me interesa tu análisis. Sí, bueno, ahí me parece que hay un tema a destacar que es el siguiente, ¿no? En línea con lo que vos mencionás hablando de las licitaciones. Las últimas licitaciones, hasta el momento, terminaron arrojando tasas de intereses reales cero o ligeramente negativas. ¿Qué significa esto? La tasa que paga el gobierno por su deuda, debido a que la inflación hace 9 meses que no para de crecer, la tasa se fue achicando en términos reales. Subió más la inflación que la tasa ofrecida. Entonces, ahí el tesoro, digamos, el equipo económico va a tener que ver si le da un sacudón a la tasa, le pega, sube la tasa para que la licitación sea exitosa, efectivamente, o sigue como está. Y ahí, digamos, enlazando con lo que vos mencionás, yo tengo mis dudas de si liberar pesos ahora en este momento tendría un efecto reactivador. Tendría un efecto reactivador porque muchos de esos pesos que no vayan a buscar títulos del Tesoro
irían rápidamente al dólar, que hoy está muy, muy barato en términos relativos, ¿no? Y me parece que, volviendo, enlazando con lo que decía Pilar antes, de los vencimientos que nos esperan, en términos de deuda en dólares, bueno, ¿hasta cuándo se puede sostener un tipo de cambio tan bajo con la necesidad de dólares imperante que está un poco a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, digo, se vinculan las tres cosas. Ahí, como vos estabas describiendo, Haroldo, eh, la idea de que la tasa negativa, por supuesto, licúa la deuda del Estado, pero también licúa los ahorros de los argentinos, porque esa tasa que reconoce el Estado es la que después indirectamente es la que remunera los plazos fijos, el principal instrumento de ahorro de la sociedad. Pero a la vez esa tasa baja, esa tasa negativa, no se trasladó al costo de los financiamientos, especialmente a las tarjetas de crédito, a los créditos personales y a los descubiertos en cuenta corriente. Por lo tanto, estamos como en un escenario complejo. Tasa negativa para remunerar los ahorros y tasa extremadamente alta para el costo financiero. Exacto, Fernando. Por eso ahí, digamos, la duda tanto conceptual, teórica y práctica, ¿no? De que si bajar la tasa, liberar un poco la restricción monetaria, generaría más actividad, porque, como bien vos decís, la consecuencia directa de ese aumento en la originación de créditos, el aumento de la intermediación financiera a tasas recontraelevadas, es lo que está generando este tema que estamos viendo todas las semanas, hace ya varios meses, que es la explosión de la mora en el crédito familiar, ¿no? Entonces, bien sabemos, el Banco Central reporta la porción de cartera irregular de la familia, digamos, de sus préstamos otorgados a las familias, que ya supera el 10%, es decir, ¿no? De cada 100 pesos que prestó un banco, 10 en promedio están en mora. Eso tiene implicancias, tiene impactos, ¿no? Y si sumamos, además, a las entidades no financieras, billeteras virtuales, fintech, esa mora llega al 25%, es decir, de cada 100 pesos que se prestaron, 25 están en mora. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo llega el momento de recomponer el ingreso y que las familias puedan pagar sus deudas, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una duda fundamental que no está resuelta y que tampoco hay pistas de por dónde puede resolverse. De nuevo, todo se vincula con esta política financiera que el equipo económico presenta como exitosa, pero que tiene estas consecuencias que estamos charlando. Haroldo, ¿y dónde entran las empresas en este plan del gobierno de tasas? ¿Vos crees que realmente la política, el objetivo del gobierno es que se reactive el crédito en las empresas para que la actividad recupere o que la prioridad está puesta en otro lugar? Porque pareciera como que eso va en contra del plan de combatir la inflación, ¿no? Y de contrarrestar ese índice que viene al último tiempo. Sí, a ver, Pilar, lo que planteas es central. Separemos dos cuestiones. Por ejemplo, o mejor dicho, las empresas grandes y pymes, ¿no? Y su posibilidad de financiamiento. Hoy las pymes, si bien la mora es menor al promedio digamos, de un crédito personal, ha estado creciendo, ya llega al 6%, ¿no? Entonces, ya las pymes arrastran ahí un aumento en la mora, con lo cual seguir endeudándose no queda claro en qué se aplicaría. Las grandes, bueno, tienen otras formas de financiar su inversión, tienen otra forma de financiar su capital de trabajo, no necesariamente acuden a los bancos como lo podría hacer una pyme. La pregunta acá es, ¿para qué una empresa se financiaría? ¿Para qué iría al banco a pedir préstamos? ¿Por qué lo digo? La expectativa de demanda medida por el INDEC, tanto en industria como en servicios, ¿no? Las encuestas que ahora realiza el INDEC, novedosas, aparecieron el año pasado, mencionan como el principal factor de caída de la inversión y las expectativas, de caída de las expectativas, la caída en la demanda interna. Entonces, ante
esa expectativa, ¿por qué una empresa iría al banco a pedir prestado para invertir? A lo cual sumo, en el caso particular de la industria manufacturera, digamos, el nivel de utilización de la capacidad instalada, es decir, cuántas máquinas están prendidas, eh, estamos en niveles similares o incluso inferiores al de la pandemia. La mitad de las máquinas de una fábrica en promedio están apagadas. Entonces, no hace falta invertir más, hace falta una demanda que haga encender las máquinas y volver a producir al nivel que estaba antes. Entonces me parece que ahí el equipo económico, el gobierno, aplica más una cuestión ideológica que práctica y dice, bueno, liberamos un poco la restricción monetaria y esto va a hacer que crezca. Eso a veces no funciona ni en los libros de texto con los cuales se estudiaron. La economía argentina no ha probado que no se mueve de esa manera, o por lo menos no hay dudas de que se mueva así para no ser tan tajante. Sí. Yo estaba repasando, primero estaba repasando el último informe de la consultora que dirigís, algo que uno viene percibiendo, pero que lo transmiten en una forma muy clara y muy lineal. Dice, la fragilidad es un momento en que la principal promesa del programa, la desinflación, sigue sin cumplirse. Fragilidad fiscal. Sabemos que el resultado primario se les viene achicando y vienen postergando pagos para ver para inflarlo. Financiera, están con dificultades para obtener financiamiento, especialmente en divisas. Y laboral, estamos en un contexto de caída del empleo muy fuerte que ya se empieza a reflejar en las estadísticas del INDEC. Y no lograron la desinflación. ¿Cómo salen? Claro, ahí, bueno, un poco lo que planteamos es como que se está, o sea, nuestra percepción es que es ese pacto implícito entre la sociedad y el gobierno, de decir, bueno, yo me banco un ajuste fiscal, me banco la recesión, me bajo el hachazo en los ingresos a cambio de bajar la inflación. Bueno, eso habría evidencias que el gobierno rompió ese pacto implícito al no poder controlar la inflación desde hace 9 meses, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema del cual el gobierno, digamos, las anclas con las cuales el gobierno ha venido bajando la inflación hasta hace un par de meses ya dejaron de ser efectivas y solo le queda profundizar un esquema recesivo. Esto obviamente que genera la desocupación, el aumento en el desempleo que publicó el INDEC el otro día, la destrucción de puestos de trabajo registrados que venimos siguiendo. Bueno, ahí tenemos un problema y el gobierno con las herramientas que dice disponer no va a poder resolverlo, no va a poder resolverlo. Y tengo una pregunta, Aldo. Parecía antes como que había entusiasmo por el sector financiero, ¿no? Porque como que estaban disociados la economía real y las finanzas. Hoy ves que están empezando a dialogar más porque vos por ahí vas a hablar con, no sé, con agentes de mercado, con gente más financierista, digamos, y siguen bancando un poco el proyecto económico. ¿Por qué es esto? O sea, ¿la timba financiera tiene tantas más cuerdas hacia adelante? Mira, es relativo eso, Pilar. Nosotros justo haciendo un poco el chivo de la consultora y el informe que ustedes están mencionando, que es el de la semana pasada, nosotros lo titulamos como que el mercado siempre le corre el arco a Milei, ¿no? O como a todos, no es solo a Milei en este caso, pero los mercados financieros dicen, bueno, si vos haces estas reformas, seguís estos caminos, voy a invertir. Recuerdo, digo, las charlas que nosotros tuvimos en el marco de la consultora, con inversores, con gente, digamos, financieros de afuera, que nos pedían alguna opinión, alguna visión de cómo venía la mano, decían, bueno, si Milei logra control de la calle, está perfecto, invertimos. Luego era si le iba bien en las elecciones de medio término, legislativas. Le fue bien y ahora que están diciendo, no, Milei tiene que reelegir para generar una inversión significativa en la Argentina, que reelija, como para asegurar la sostenibilidad del proyecto político, ¿no? Entonces, como que si uno digamos, si la política económica se guía por lo que le dicen los mercados, bueno, pueden ocurrir estas cosas, que siempre le van a ir corriendo el arco.
Hemos Claro. tenido otros procesos así donde el FMI le Por iba eso corriendo el arco no es y exclusivo terminamos de en mi ley. crisis. No es exclusivo de mi ley. El problema es seguir escuchando esa, o el problema es seguir teniendo solo esa visión. Haroldo, te agradecemos mucho este contacto con Precisiones y esperemos poder seguir conversando. Bueno, un abrazo a ambos. Fue un gusto. Fue Haroldo Montagut, director de Vectorial, la consultora económica, y vamos a dar paso a la tanda. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene. Precisiones. Con la conducción de Pilar Wolfeld y Fernando Alonso. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Estamos ya en los últimos minutos de Precisiones por Ecomedios y me quedo con las ganas de esos chimentos, Pilar. Bueno, Fer, te cuento. En la reunión, primero que lo que ofendió un poco a los Alix es que no estaba directamente los funcionarios de primera línea en la reunión, ¿no? No estaba Toto, estaban algunos funcionarios más técnicos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el gobierno buscaba la opinión de los Alix sobre cómo se podía implementar esto de una manera que les pareciera viable. Y lo que más preocupa, ¿no? Y bueno, los Alix fueron con sus dudas, obviamente, porque ellos tampoco sabían, ellos querían que el gobierno les plantee cómo lo iba a hacer, a ellos qué podían hacer en ese contexto, cómo armar este negocio, ¿no? Pero bueno, no hubo una respuesta, fue todo como muy en el aire, me comentaban, y lo que más les preocupa a algunos representantes del mercado es que este fondo es semiestatal, ¿no? Y lo que dicen es que en Argentina siempre tenés el riesgo de que esto no sea duradero o de que esos fondos se usen para algo que no se tiene que usar. Y no nos olvidemos también que muchos tienen el recuerdo de las AFJP, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está generando mucho ruido y mucha duda en el mercado y ven un gobierno que realmente no tiene herramientas sobre cómo aplicar esto, digamos, como que lo pusieron en un proyecto de la reforma laboral, pero sin estar convencidos o sin tener un plan de cómo era la verdadera implementación. Y ahora está el gran problema de cómo se van a gestionar estos fondos, porque preocupa eso básicamente, cómo va a ser la gestión hacia adelante para que esto sea duradero y después no tener problemas de poner juicios, como en su momento hubo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el principal problema. Y lo que me chusmeaban El es esto de que ven gobierno, al gobierno, hablando mal y pronto, muy, digamos, desvalido, no voy a decir en bolas con este tema. Pero bueno, es que eso el es un poco gobierno lo que había me comentaban. lanzado un fondo para que lo integren los privados, para que cada empresa cree su fondo propio de despido. Cuando ninguna empresa lo hizo, dice, bueno, ustedes no lo hacen, lo hacemos nosotros. Creamos nosotros el fondo desviando parte de los aportes previsionales. Pero nunca estuvo la letra chica pensada de cómo se iba a llevar adelante. Nunca estuvo claro cuáles eran los instrumentos en los que podía invertir o cómo iba a ser esa administración. Y esto al mercado, más que generarle dudas por el futuro, le genera dudas por el presente. Digo, ¿qué es lo que van a invertir? ¿Quién lo va a administrar? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo lo van? Entonces hay mucho, Claro. me da la sensación de que es un proyecto que les va a costar ponerlo en práctica. Sí, sí, totalmente. Y esto lo ven también en varios de los puntos. O sea, también lo tenemos con el tema de los fondos de los ALICs, que les piden instrumentos, pero no viabilizan porque lo que dijo Caputo el otro día, como que están blindados los fondos. Pero no es así, están blindados a nivel control local, pero a nivel internacional, como hablábamos antes, no. Entonces, estas son las grietas que se están viendo hoy en este proyecto del gobierno. Y vos decías bien recién, preocupa dónde van a ir esos fondos y que no se use después para financiamiento de planes del gobierno, ¿no? Eso también Es que va tienen a terminar en eso. desconfianza.
Bueno, nos queda un minuto, Pilar. ¿Cómo están los mercados? Bueno, mira, Fer, hoy hubo una recuperación por el contexto internacional, ¿no? Hay una expectativa más de más pacifista hacia adelante. Trump puso algunos paños fríos y esto generó una mejor reacción del mercado. Las que recuperaron bastante hoy fueron las acciones de los bancos, pero bueno, lo que son las energéticas ya venían recuperando y hoy se consolidó un poco esa tendencia. Lo que se ve hoy en el mercado es que no está respondiendo para nada a contexto local. Las acciones que responden a contexto local no están moviéndose de manera positiva. Todo está sujeto a lo que pasa a nivel internacional. Y en los próximos días va a seguir así y se esperan definiciones. Se ve mucha volatilidad y muchas dudas sobre las decisiones de Donald Trump en el mercado y vamos a ver que esto va a regir el mercado en las próximas semanas. La gran duda es cuánto dure este conflicto, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles y vamos a ver si tenemos todavía o no conflicto en Medio Oriente, si tenía razón Trump y están negociando y están cerca de un acuerdo, o tienen razón los voceros del régimen de iraní, que una y otra vez sostienen que no hay ninguna negociación abierta y que ellos solo se están defendiendo de la agresión de Estados Unidos a Israel. Pilar, nos vemos el próximo miércoles. A nivel local creo que el foco de hoy está puesto en lo que vos decías antes, la licitación del Tesoro, ¿no? Ahí está. Saludamos a Javier, que hace posible que estemos en línea, y nos vemos hasta el próximo miércoles por esto que es Ecomedios AM 1220. Nos vemos, Fer, un beso. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.